Pues no. El día llegó, ese día que justamente dijeron que nunca llegaría, pero la verdad nos terminó alcanzando. No hay más que eso. Yo hoy vengo a esta tribuna a hablar con la verdad. Vengo a hablar de congruencia política, vengo a hablar de responsabilidad y vengo también a hablar, por supuesto, de Estado de Derecho. Sí, porque lo que está ocurriendo actualmente en el estado de Sinaloa no solamente ha generado preocupación por los señalamientos dados a conocer en Estados Unidos contra servidores públicos vinculados al gobierno, no por lo que hicieron en México, sino por lo que impacta en el vecino del norte. No solamente eso, sino también ha generado algo todavía mucho más delicado: la sensación, la realidad, mejor digamos, de que en México la justicia cambia dependiendo de quién es el acusado. No vayamos a creer que eso pasa en el país o en nuestra ciudad, no más faltaba. Esos somos los de la oposición, los malpensados. Pero es verdad, y para demostrarlo no voy a citar a la oposición, voy a citar a Morena. Voy a leer palabras textuales de quien hoy gobierna este país. Abro comillas. Es difícil de creer que Felipe Calderón no conociera los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Cierro comillas. Pero no queda en eso. También afirmo, abro comillas, la sentencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, nos lleva a reflexionar sobre la decadencia de aquel sexenio. Cierro comillas. Y durante años hemos venido escuchando a Morena una y otra vez el mismo maldito argumento: que no se podía separar a una cabeza de gobierno de los presuntos vínculos criminales de sus propios funcionarios, que el presidente o la presidenta en turno lo sabía todo, que había responsabilidad política, que el poder debía rendir cuentas, que nadie podía esconderse detrás de un cargo público, viniera de donde viniera el señalamiento. Pero como una simple y sencilla moneda, tienen doble cara, porque ahora que los señalamientos apuntan hacia uno, o más bien hacia varios de los suyos, entonces dicen que es un ataque político, o más ridículo aún, que es un ataque a la soberanía nacional. Ahora resulta que pedir aclarar o juzgar es atentar con la soberanía de nuestro país. Ahora resulta que los señalamientos yanquis que antes ustedes celebraban hoy ya no son confiables. Ahora resulta que primero pruebas y luego que se señale. Ahora resulta que está mal que se haga público el contenido de la denuncia o de la sospecha. Claro, siempre y cuando no sea para uno de los nuestros. Y esa es exactamente la contradicción que hoy millones de mexicanas y mexicanos estamos viendo. ¿Qué no leen las columnas? ¿No revisan las benditas, hoy para ustedes, las malditas redes sociales? ¿No hacen encuestas? Porque además, aquí nadie está pidiendo condenas anticipadas. Nadie está renunciando al principio de presunción de inocencia. Ese que ustedes, por cierto, acaban de legislar, pero al revés. Morena, la soberanía nacional no se defiende protegiendo gobiernos bajo sospecha. La soberanía, esa a la que ustedes tanto apelan, se defiende garantizando siempre, siempre, siempre justicia, legalidad y transparencia. No impartiendo justicia pronta, expedita y sin la presunción de inocencia desde el poder para los que pensamos distinto. Lo que dicen es justamente lo contrario a lo que hacen. ¿Ya olvidaron el trato jurídico que le acaban de dar a la prisión preventiva oficiosa? Se los recuerdo. Ampliaron sin precedentes el catálogo de delitos por los que una persona podría ir a la cárcel sin evidencia de culpabilidad alguna. Ojalá hubieran tenido el mismo trato garantista para las más de 100,000 personas que tienen en prisión preventiva sin sentencia. Precisamente porque el PAN cree en el Estado de Derecho, es que estamos exigiendo investigación
serias, imparciales y transparentes. Pero lo que no vamos a aceptar es que la legalidad se invoque solamente cuando viene y le conviene al poder. Francamente, se los digo, lo dije en la mañana, se los vuelvo a decir, admiro muchas de sus historias personales. La lucha en territorio por distintas causas, contra el poder. Lo hicieron contra el poder. No olviden de dónde vienen, porque mientras todo esto ocurre y donde lo ideal no era darle continuidad al actual gobierno estatal, vemos decisiones políticas profundamente cuestionables. No por el nombramiento en sí mismo, sino por el momento. Como si el olor a narcogobierno ni a narcopartido les importara poco o nada. Me refiero, por supuesto, a los movimientos diseñados para mantener el control político y mensajes oficiales más preocupados por administrar daños que por esclarecer hechos. Que no les duela tanto escucharlo, es la verdad. La soberanía esa que invocan cada vez que se sienten acorralados se perdió. La dejaron perder cuando dejaron que el crimen organizado dominara nuestras colonias y nuestros pueblos. Cuando ustedes permitieron que decidiera elecciones y por supuesto cuando permitieron que el crimen organizado imprimiera el miedo en todas nuestras familias. Y por eso hoy la pregunta es muy sencilla. Si Morena sostenía que había responsabilidad política en el caso de Genaro García Luna, si Morena afirmaba que un presidente no podía desconocer lo que ocurría dentro de su gobierno, si Morena exigía investigaciones, sin importar nombres o cargos, entonces, no otros, no más, pero tampoco menos, justo esos mismos principios, esas mismas preguntas son las que tendrían que estar aplicando el día de hoy, aunque les incomode, aunque les duela. Nuestro país merece autoridades, merecemos autoridades de todos los partidos, de todos los colores y sabores, que entendamos que la lealtad más importante es hacia la ley. Qué curioso, porque ahora no solamente utilizan la soberanía como escudo, sino que también, ahora también usan como escudo el término patriotismo. ¡Qué descaro! Ni la soberanía implica que sus gobiernos pacten con el crimen organizado, ni el patriotismo significa que nosotros no podamos señalar con toda severidad sus contradicciones. No se confundan. La Corte del Distrito de Nueva York no está acusando a México, no está acusando a las mexicanas y a los mexicanos. Está señalando directamente a políticos que han cometido presuntamente actos de corrupción. Solamente a ellas y a ellos. Y sí, les solicito que pueda concluir. Concluyo, Presidenta. 30 segundos. Y sí, muy opuestos los casos de Chihuahua y de Sinaloa. Mientras en el primero se combate Chihuahua, en el segundo se gobierna con ellos y para ellos, Sinaloa. ¿Qué gobierno es el traidor? Pero eso sí, mientras el poder hoy protege con soldados al exgobernador de Sinaloa, ese mismo poder fue el que no le permitió esa seguridad a Carlos Macho. Concluyo. Con lo que se está dando a conocer y por su propia reacción, Morena se está explicando su luto, su pasado y está definiendo su presente y su futuro. Su movimiento nació y creció manchado de sangre. Por eso lo doloroso no es a quien se le está terminando acusando. Lo doloroso es que hoy por hoy el pueblo sinaloense es el que está sufriendo. Y como se nos dije el otro día, querían gobernar,